Grabando. Bueno, hola Edgar, es el control de lectura uno del libro de Psicología Social, el video que nos mandó a ver. Así que empezamos por el primer punto, que es los humanos, seres en una situación. Para ti. Ya, bueno, esta parte yo creo que es muy cierto porque el libro nos mencionaba el ejemplo de la Cenicienta y, o sea, como, bueno, podemos recordar que la Cenicienta era totalmente diferente en dos entornos. Primero en la casa, que vivía con sus hermanastras y su madrastra, y era otra persona totalmente diferente en la fiesta a la que, gracias a la hada madrina, ella pudo ir. Porque, o sea, básicamente cuando estaba en la casa, ella era como una persona que tenía que cumplir con lo que le decían y hacía caso a todo y obedecía, pero era una persona que realmente se mostraba como pobre o cosas así. Entonces, o sea, tenía como un baja autoestima frente a los demás. Entonces, ella daba esa percepción a las personas. Por otro lado, ella es otra persona en la fiesta porque el hada madrina le da un vestido hermoso, unas zapatillas de cristal, un peinado increíble y todo, y esto hace que ella se sienta más segura de sí misma. Entonces, nos sorprende cómo podemos cambiar en cuestiones de, o sea, situaciones diferentes. Somos como personas diferentes en situaciones diferentes. Incluso a mí me ha pasado mucho. Entonces, ajá, como yo ¿Y cómo tengo, te ha pasado? porque, o sea, yo soy una persona que tiene un poco de baja autoestima, entonces es como, tipo, si me siento bien en un grupo de personas, es como, se nota, como que yo misma lo doy a notar, ¿ya? Pero si me siento como, digamos, un poco menos que esas personas, porque tengo muchos problemas con la comparación con los demás, entonces si me siento como, no necesariamente porque alguien me diga algo, sino yo simplemente me siento, es como algo interno, siento que se nota cuando mi autoestima baja completamente, incluso pasa muy desapercibido, como que solo existo y más no hablo con nadie, cosas así. Sí, Sí, me pasa. es de mucho valor, ¿verdad? Sí. O sea, por ejemplo, ¿en qué situación te sentirías con menos autoestima? Con mala autoestima. Ah, con menos autoestima. Menos autoestima, por ejemplo, en una clase donde siento que no puedo aportar nada, como que, digamos, no sé mucho del tema o cosas así. Pero, o sea, podrías aportar con lo que ya sabes. Con lo que no sabes, incluso con lo que no sabes, porque con la pregunta también aportas. Sí, también profundo. O sea, es como que la autoestima, más allá de la situación, el autoestima es algo que viene de ti. No importa la situación, no importa el momento, lo que importa es que de dónde nace. Ve, una observación. Gracias. Ahí Lo voy a está. tener en cuenta. De ahí, bueno, uno para mí. La maleabilidad ante la influencia social. Ay, interesante el libro. En el libro daba el ejemplo de los nazis, cómo personas comunes pueden hacer atrocidades tan grandes, como personas comunes así, con valores, porque los alemanes no eran ni siquiera unos bárbaros, no tenían una historia anterior de violencia, simplemente se dejaron guiar por un partido político. Y eso fue lo que pasó, es que cuando otra persona junto a ti hace algo y no te dice como que está mal o está bien, y todos hacen lo mismo, realmente si no tienes una un pensamiento fuerte de lo que, de lo que buscas, un valor, pues simplemente actúas tal como los demás. Es como O sea, seguir la corriente, seguir la digamos. corriente, es Ya. exactamente. No sé, por ejemplo, a mí tal vez yo me he dejado seguir la corriente con mis amigos. No sé, en un grupo de amigos podrían hacer chistes que tal vez para mí no sé, o son chistes un poco subidos de tonos. Ya, No sé, como una amiga que se estén burlando de ella de cierta manera, pero para seguir la corriente yo también hago los chistes. ya. Esa sería tal vez la maleabilidad de la influencia social dentro del contexto. De ti, por ejemplo. También me ha pasado, o sea, como, no sé, tal vez, o sea, como tú dices, ¿no? Como ese tipo de bromas que a veces hace la gente y es como, o sea, te toca, digamos, como ese chuto, o sea, me toca como para adaptarme al grupo y que no me juzguen como, la tranquilita, la que no es igual a nosotros y cosas así, también me pasa. Pues sí. Ya no mucho, como que últimamente estoy como definiendo un poco más como mi identidad, como, tipo, a mí me gusta ser así como soy y como no tengo por qué cambiar, como yo estoy mejorando un poco en ese tema. Creo que todos podemos mejorar un poco en ese tema.
Creo yo que todos tenemos esa Sí. espinita. Sí, sin duda. Entonces, bueno, ahora otro punto que yo pude notar con respecto a los puntos que más me llamaron la atención es el siguiente. El libro mencionaba que nosotros construimos nuestra propia realidad social. ¿A qué se refiere esto? Bueno, la realidad en sí es como objetiva, digamos, es como una sola, pero somos nosotros quienes decidimos verla de cierta manera. Un claro ejemplo es justo cuando tú llegaste, como para recién empezar a hacer lo ahorita del control de lectura. Recuerdo que tú me dijiste, ¿estás estresada? Y yo te dije, sí. Y entonces yo te conté como por qué estaba estresada, porque tenía un montón de cosas que hacer y según yo era como, oh no, un problema enorme que no iba a poder resolver y que me sentía súper mal por eso. Y tú me supiste indicar que realmente, o sea, tiene solución, como que, y no debería sentirme tan mal por eso, porque lo estoy intentando y lo estoy haciendo bien y cosas así. Entonces es como, yo veo como mi propia realidad como bajo esa perspectiva. Siempre soy una persona pesimista, digamos, como, intento cambiar eso, créeme, pero es muy difícil. O sea, más que realista me considero una persona como pesimista. Ujú. Entonces, ese es como que mi problema y es como por eso siempre veo mi realidad como de la peor manera. Cuando las personas como externas a mí me hacen dar cuenta de que no es así. ¿Te ha pasado? Pues a mí me pasaba antes, pues ahora ya no. Bueno, hasta ahora no me ha pasado dentro de este lapso de tiempo, pero sí un mes, porque sí me he estado bastante con eso. Pero dentro de lo que yo me acuerdo, ese estrés, sí lo he tenido porque antes no confiaba en mí. Antes era como que siempre hacía y hacía y hacía, y tenía evidencia de lo que lograba. O sea, por ejemplo, hacer todo lo que he hecho, conseguir estar acá, o sacar un GPA alto, o sea, toda esa evidencia de que realmente lo he intentado, pero para mí no tenía el verdadero mérito que lo tiene. O Claro, sea, los otros no me decían, pues, oye, sí. está haciendo bastantes cosas, wow. Pero para mí era como, Es lo que a mí me pasa. Como la gente me dice, como, chuta, yo quisiera ser como tú, como que te vaya bien y así. O sea, obviamente no somos perfectos, pero, o sea, según yo no lo veo así. ajá, O sea, es como lo ven con otra lente, digamos, y yo diferente, ajá, totalmente. eso me pasaba a mí antes. Es como que yo me di cuenta que es como, tú mismo te das los latigazos. Sí, eso me pasa mucho. Creo que es mi mayor problema, la verdad. Actualmente es como que lo que más me está afectando, más que todo como en las notas, ¿no? Como mi rendimiento académico y en general en la vida. Pues para mí, o sea, desde mi experiencia personal, lo que, lo que a mí funcionó fue ser más consciente de la evidencia que yo tengo. O sea, pues tenerte presente como que yo he hecho esto, otros no lo han hecho, pero yo he hecho esto, y eso me da valor. Entonces, no, simplemente es eso. Ya tengo el valor como persona porque ya soy yo y no hay más. Entonces, confiar en uno mismo. Y también cómo se consigue eso también con evidencia. O sea, por ejemplo, haciendo cosas que te retarían y que para ti serían como imposible y mostrarte a ti mismo que lo puedes hacer. Y al mostrarte eso es como que, oh, lo hice, ya, otra cosa más. Entonces es como que te empieza una cadena. Empiezas a hacer esto, muestras que sí puedes hacerlo y dices, oh, pude, pues esto, y sigues haciendo, y simplemente es para Interesante. ahora mismo. Las etiquetas contienen valores ocultos. Ah, ok, o sea, como los juicios. Eh, en mi caso, no sé para qué negar, yo soy una persona bastante juiciosa. Entonces, como que inconscientemente, sin que yo lo intente, creo juicios de las personas. Es como decir una persona y por cómo está vestida, por cómo se ve, incluso por el tono de piel, no sé reaccionar a esa persona. No divido en dos. Simplemente como que tengo un juicio. Hasta de qué tan cuidado está. Ujú. Crea un juicio así como que esta persona tal vez tiene dinero o esta persona tal vez seguramente, no sé, cuida mucho de su persona o seguramente sea muy social por cómo se ve o por las caras que hace. Sí crea un juicio apenas a primera vista sin haberla conocido. Y, Interesante que mencionaste que a veces sucede inconscientemente. ajá, O sea, es como, por más que uno no quiera, creo que es lo que pasa, ¿no? O sea, más que todo siento que el entorno perfecto también sería la universidad, porque es como el lugar donde más personas vemos, cada día conocemos gente nueva, amigos de nuestros amigos, compañeros de clase, e incluso con los profesores. Entonces es como un tema que o sea, todos vemos y como tú dices, es inconsciente. ajá. Que le conozca a tu Entonces, no se ves una persona vestida de una forma y dices, tal vez esa persona estudia administración. Pues otra Sí, persona por allá dices, uy, esa persona seguramente estudia biología. sí, pasa mucho.
Es interesante ver los juicios. Sí, me ha pasado como que a mí me lo han dicho, es como, wow, yo pensé que ya te ibas a graduar, como que te ves mayor, o incluso me han dicho como, wow, estás muy joven, no pensé que tendrías esa edad. Cosas así, o como, yo pensé que estudiabas tal carrera, no, si tienes cara de ser de ingeniería, o cosas así me pasa. Bueno, pero más allá de los juicios, porque al parecer es muy normal en todas las personas, yo creo que no está mal tener un juicio, sino hacer que ese juicio determine nuestras decisiones. Sí, simplemente cuando tengo un juicio, está bien, es como tener una mala idea o estar triste. Simplemente está bien, pues no me dejo guiar por eso e intento conocer a otra persona. Ujú, eso creo que es lo importante. Ajá. Ya. Bueno, ahora otro punto que yo encontré del libro es sobre el peligro de nuestras intuiciones sociales. ¿A qué se refiere esto? Que, o sea, como hay dos niveles en los que nosotros pensamos, ¿no? Que digamos dos tipos de pensamiento que tenemos diariamente, que puede ser el pensamiento intuitivo, que se refiere a ese pensamiento como rápido, automático que tenemos. Y por otro lado está el pensamiento deliberado, que sería como cuando pensamos más lento o como más analíticamente, digamos. Entonces, esta intuición puede jugar un papel importante. O sea, como por ejemplo lo que tú dices como el tema de los juicios. Es como, tú tienes la intuición de hablar con esa persona, pero es como, no sé. Entonces, eso juega un papel importante en la toma de decisiones. Pero también nos puede hacer tener decisiones equivocadas. Imagínate que justo no le hablaste a esa persona. Y esa persona, yo que sé, pudo haber sido la persona que era, no sé, tu mejor compañero de la clase y no le hablaste. Entonces, es como por esa manera de pensar en automático, dejarnos llevar como esa forma de pensar. Pero si lo hubiéramos pensado de manera más analítica, como, no, yo creo que debería analizar un poco más a esta persona, intentar conocerle y como ver qué pasa, ¿no? Yo creo que a eso se refiere ese tema y creo que estoy de acuerdo. Y también, o sea, al menos en mi vida, cuando pienso como en piloto automático, es como cuando estoy en época, por ejemplo, de exámenes finales. Es como, no importa nada, lo que importa es cumplir. Y es como, no importa si me siento enferma, si estoy cansada, si no he dormido, a veces no he comido, lo que sea, es como, estoy en piloto automático. Y es como, tengo que estudiar esto, ok, listo, lo siguiente, y el siguiente proyecto, y la siguiente materia, o deber, o examen, o lo que sea. Y es como, en ese caso me juega en contra, porque si piensas en piloto automático, o sea, nosotros no somos robots. Entonces es como, necesitamos socializar, a veces salir, hablar con amigos y hacer esas cosas. Entonces no es como la mejor manera de, creo yo, eh, no sé, resolver los problemas de nuestra vida, digamos. Bueno, ahorita que lo pones el inicio sobre el cómo simplemente cumple, o sea, cuando tienes que cumplir algo, simplemente te enfocas solo en eso. En mi caso a mí me pasa similar. O sea, en temporada de exámenes, bueno, también como tengo una beca, me siento una responsabilidad por eso. Yo también. Directamente eso. Sentimos una responsabilidad por eso, ¿verdad? Por cumplir. Exacto. Y eso no está mal. O sea, es como cumplir tu palabra. Eso no está para nada mal. Pero creo que en lo que fallamos, esto ambos, pues, sí, esto ambos, porque tú lo que me contaste y también lo que yo sigo viviendo, bueno, en mi caso, es dejar, o no organizar bien. Exacto. Ajá. Al menos yo dejo de lado como las cosas que necesito, te digo, como el comer o el dormir bien. Siento que, o sea, literal, a veces es como, puedo pasar horas estudiando y como no priorizar comer. ¿Ya? Y eso es súper mal, porque si no comes no vas a rendir igual. Entonces creo que sí, al menos a mí es así. Y también es como que más allá de la responsabilidad, entender el valor el valor, conectar con el valor con lo que estás haciendo. Por ejemplo, estás estudiando en piloto automático, pues no pasas con valores como simplemente, ok, pues el examen, sí, sí puedo pasar el examen, pero ya más allá de eso, como que bueno, pasar la página. Exacto. Y también eso es un poco de lo que contaba antes, en primer punto de la autoestima, Ujú. no, pero no la autoestima, de como que simplemente por cumplir, no tienes, no conectas con esa evidencia, la misma evidencia que ven los personas en ti, y no conectas con eso. Perdón. Sí. Sí, cierto. Para el sesgo de retrospección. Ah, esto de, bueno, en el libro decía sobre cómo algunas veces, bueno, me lo explico más claro. Cuando tu mamá te dice, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer, te caes. Yo te dije. Y esto, bueno, para mí creo que es una acción que genera daño, simplemente genera daño, porque es como que para la mamá genera genera valor para la mamá porque es como que creía que realmente iba a pasar y pasó y no dependía de la mamá, simplemente fue un hecho que sucedía más allá de lo que ella decía. Y para el hijo, por otro lado, es como decir, cierto, mi mamá tenía razón, ahora tengo que hacer más caso. Y tal vez por ese tipo de situaciones, ahora esa persona dentro de su futuro
no vaya a tomar más riesgos. Ajá, porque le da miedo. Ajá, porque le da miedo tener un miedo, mientras la mamá simplemente genera más autoridad por algo que no dependía de ella. Claro. También, bueno, en cosas más allá de este, por ejemplo, de la Mayeli, siempre lo supera como, también puede ser, por ejemplo, en relación, bueno, en mi caso, si se me ocurrió acá la idea, por ejemplo, un grupo de amigos, y después unos amigos tienen una pareja, y el otro grupo de amigos habla de esa Sí. pareja, de cómo es, simplemente juzgándola, de ver realmente qué pasa. Y algunos echan la idea de, oye, yo no veo bien esa pareja, seguramente termine. Y después cuando terminan, yo se los di, es Sí, como, te sientes súper mal porque es como que chuta, o sea, ¿acaso las personas estaban deseando que me pase eso? ajá, exactamente es eso, y es como que para mí este punto no tiene ningún valor a poner en práctica. Eso me Sí, refiero. Para mí sería lo mejor eh, simplemente como no generar juicios absolutos. O sea, por decir como yo creería que tal vez podría claro, o pasar sea, tal esto. vez como una sugerencia o Ajá, algo así. ajá, o sea, como que yo lo estoy viendo, pero no quiero que lo tomes, no quiero que lo tomes con la verdad absoluta. O sea, simplemente como guiar a esa persona desde el amor y, y buscar un pacto. Bueno, eso sería de las ideas principales del libro, ahora vamos con las del video. Ya, el primer punto que yo encontré, bueno, aunque creo que este punto incluye tanto al libro como al video, porque ambos mencionaban como, ajá, como esa idea general de la definición y el contexto social, bueno, de lo que estudia la psicología social. Y, o sea, me sorprendió porque, o sea, si bien es cierto, yo tenía como ya un concepto como tal, más o menos, con el que yo ya vine a esta clase, porque yo dije, yo creo que sé que estudia la psicología social. Pensé que era como más sociología o algo así que estudia como las relaciones entre los seres humanos. Porque claro, o sea, todo comportamiento humano ocurre dentro de un contexto social. O sea, somos seres sociales, no somos como seres para, no nacimos para estar solos, sino para relacionarnos con la sociedad. Y eso tiene un estudio. Y, o sea, yo creía que la ciencia que estudiaba eso era la sociología. Y bueno, sí, pero esta clase es de psicología social y se refiere más a cómo la sociedad influye en cada individuo. Es como un análisis como, eh, de relacionar cada una de las personas y la sociedad. O sea, tanto cómo influye ese individuo en la sociedad y cómo la sociedad influye en él. Y es como que súper chévere porque creo que, o sea, no hay mejor ejemplo que lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Por ejemplo, analizar estos temas del libro y del video. Todo lo que hemos hablado creo que es como, estamos como dando ejemplos claros de cómo nos relacionamos nosotros entre nosotros y también cómo las personas influyen en nuestras decisiones, acciones, pensamientos, incluso, no sé, tal vez movimientos, como en plan como de política, religión, lo que sea. La sociedad sí influye, creo yo, como, tanto nosotros en ella como ella en nosotros. Y así como pude tener un concepto más claro de qué era la psicología social. Pues sí, o sea, yo tampoco tenía la idea bien clara de qué era psicología social, pero me quedo con lo que tú me dijiste de es cómo el entorno actúa con nosotros y cómo nosotros actuamos con el entorno. Ujú. Es un, Es como como una relación como simbiótica. ajá, o sea, por así decirlo, sí, Ajá. es una muy buena palabra. Bueno, voy por ejemplo, 20 minutos. La influencia de la sociedad en decisiones privadas. Ah, por ejemplo, esto es una parte del video interesante. Eh, ¿Qué tanto influye la sociedad dentro de decisiones que tomamos cuando no estamos en la sociedad? O sea, cuando no estamos con personas que nos ven. O sea, por ejemplo, yo te había dicho esto antes de grabar, de, de qué tan probable es que tú vayas a una farmacia y como nadie te ve, simplemente coges una pastilla que necesitabas y te la guardas. Pues simplemente no lo harías porque lo tienes tan arraigado como algo malo y es tan arraigado dentro de ti como un valor que si lo haces te sentirías, Igual. ajá, culpable y mal. Ujú. ¿Sabes qué? Yo creo que eso se llama ser íntegro. O Ajá. sea, creo que eso se llama porque me acuerdo que, bueno, yo estudié en el IB y como teníamos como un perfil académico para el estudiante de IB, y recuerdo que uno de ellos era ser íntegro. Y entonces yo no entendía, y bueno, como que lo que me explicaron fue la típica, como, ¿qué haces si estás en un examen y tu profesor se va? Empiezas a copiar, sacas el celular, sacas el libro, el cuaderno, y es como, ya eso depende de cada quien, como tú dices, o sea, depende de los valores que tengas. Entonces, es como, ¿cómo actúas cuando nadie te ve? Es tal cual eso, que yo creo que se llama ser íntegro. Sí, pero aguanta, aquí ahorita que lo pusiste en la mesa, me puse a pensar y qué otras acciones
va más allá de ser íntegro. Por ejemplo, estás en tu privacidad, ya estás en tu cuarto y no sé, eh, vas a llamar a alguien, así a una persona que te hizo mucho dolor en tu vida, no sé. Pues la sociedad te diría como que no, o sea, te hizo daño, no la llames, o digamos un ex, porque un ex que te dañó mucho. Ujú, La sociedad te diría como no la llames, tendrías esa idea, y solo porque la sociedad te lo dijo, no lo harías. es verdad. Y eso es como la sociedad influyó en nuestras decisiones que son privadas, porque, o sea, Ajá. solo nosotros decidimos, la sociedad no lo hará por nosotros. Ajá. Entonces sí, es interesante. Y Eh, aquí vemos una vez más el concepto de psicología social. ajá, exactamente. A ver, otro tema. El comportamiento como reflejo de carácter. O sea, bueno, aquí un concepto clave que nos decía es que las acciones hablan más fuerte que las palabras. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, hay una persona que tiene cierta actitud. O, por ejemplo, empezó a tratar mal a sus compañeros, a su profesor, se portó de forma grosera, de una manera no adecuada, irrespetuosa y así. Entonces, digamos, la persona piensa como, oh, él es así y punto. Como, ok, como no le hagas caso. Chuta, qué feo ser así. O lo criticaban, o lo juzgaban, lo que sea. Entonces, nosotros como nos basamos en estos comportamientos observables para evaluar cómo es su personalidad, su carácter. Digamos, tú dices, chuta, tal vez tuvo un mal día o no sé, tal vez le pasó algo de camino mientras venía a la universidad, tal vez tuvo un accidente, no sé, lo que sea. Entonces es como, no, yo no le diría como tanto justificar las acciones de esa persona, pero no sé, tal vez es como ser un poco más empático con esa persona, ¿ya? Y tal vez de esta manera, o sea, como decía el libro, esto te ayuda a tener una idea, más o menos, como formar una idea un poco más clara de cómo es esa persona, cómo es su personalidad. Y cómo es su carácter. O sea, eso ayuda bastante. Es, sí, 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 lo que dices también es algo que pasa muy común, porque por ejemplo, o sea, principalmente pasa con personas que no conocemos. Exacto, Ajá, porque es una persona, la primera impresión que tenemos de una persona, que es como que no, esa persona tiene que ser así siempre, porque claro, no conocemos lo que hay por detrás. exacto. Pero, por ejemplo, con un amigo que conocemos de toda la vida, que esté pasando por un mal momento, decimos, bueno, está pasando por un mal momento, pero es que ya conocen de pasado. Exacto, y como qué es lo que me ayudó a saber eso, sus comportamientos observables. O sea, como convivir con esa persona, pasar tiempo con ella y así. Eso es lo que más, más valor, Sí, pasar el tiempo con la persona para conocerla de verdad. ajá, exacto. Y como decíamos antes, como romper ese tema del juicio, como darte la oportunidad de conocer. Ujú. Mucho valor. Ahora también en el video habla sobre algunas teorías. Por ejemplo, la teoría de la atribución. Es como buscar sentido a las acciones. O sea, porque no sé, bueno, en mi caso, yo soy muy analítico, que busca mucho el por qué hizo esto. Por ejemplo, uno de un tema personal es cuando mi primera relación que tuve aquí en la universidad, sí, a morir, casi algo. ¿No? Entonces, como que después cuando vi que no funcionó, era como, ¿por qué? O por qué está haciendo esto. Bueno, también mientras se estaba desarrollando, era porque hace este tipo de acciones, porque me dolían algún. Ujú, Entonces, ¿por qué así es ese tipo de acciones? No entiendo. Y, y es eso, o sea, simplemente como que te daña a ti mismo y es como simplemente vives en las ideas de, ay, tal vez sea por esto, tal vez sea por esto. Y tal vez tenías una imagen de esa persona desde el dolor, o sea, como que esa persona es mala porque sí, porque te quiere hacer daño. ujú, Y tal vez no sea así, tal vez está pasando por sus claro. momentos, o tal vez sea así porque algo le pasó dentro de su pasado. Exacto. Tal vez es algo que no nos damos cuenta como en el momento de la relación, pero es algo que ya pensamos como por así decirlo, como con cabeza fría, luego de. Ujú. Ahí es como cuando ya nos dejamos llevar un poco más por la razón, más que por la emoción. Exacto, o sea, eso es también por ese momento emocional. Ujú. Pero es que no sé, como, ¿qué te pasa como que las ganas de buscar un sentido a las cosas? Ajá, del por qué. Ajá, Sí, me pasa. ¿qué me está pasando esto? Ujú. Y te cuestionas, es bien como te sientes mal, te autoanalizas y dices como, de ley fue por mi culpa porque hice esto y sobrepiensas. Total. O Ajá, sea, es bueno como reflexionar sobre eso, pero está mal como ya sobrepensar, ¿sabes? ajá, exactamente, como darle una respuesta cuando no es una respuesta, o sea, no es una verdad, simplemente es Ujú. una idea que es en tu mente. O sea, no es como una verdad absoluta. Bien. Exacto. Exactamente eso es Sí. atribuirle algo a la Ujú. razón, aunque no sea verdadero. Ya, bueno, el último tema que me pareció súper interesante respecto al video
Era sobre la identidad social, in-groups y out-groups. Básicamente es como nosotros nos podemos comportar de varias maneras como en la sociedad en general. Y, o sea, tenemos como, o sea, nuestra identidad ya como forjada y todo, ajá, con el pasar de los años y todo eso, con lo que hemos vivido. Sin embargo, nos mostramos de una manera con un grupo de personas y nos mostramos de otra manera con otro grupo de personas. Y, o sea, ¿y por qué pasa esto? Yo entiendo que, o sea, es como, en tu cabeza tú los divides. Es como, este es mi grupo para comportarme de tal manera y este es mi grupo para mostrarme de tal manera. Y eso es lo que el libro, el video menciona como, podemos dividir el mundo en in-groups, que es la gente que se parece a nosotros, y por otro lado los out-groups, gente diferente. Y entonces esto va a influir en o sea, qué imagen mostramos de nosotros. O sea, como por ejemplo, yo puedo ser, yo qué sé, una persona en mi clase de Físico-Química 2, ¿ya? Como yo qué sé, obviamente no voy a mostrar mi lado como tan de salir a fiestas, de ser muy sociable, de que me gusta bailar, de que me gustan las discotecas, ese tema. Es como, no hablamos de eso en la clase, ¿sabes? Hablamos como de la clase. Entonces me muestro de una manera y por otro lado es como con las personas con las que yo salgo a fiestas me muestro de esta otra manera. Entonces es como la gente que se parece a mí y la gente que no se parece a mí. O sea, aunque en este, a mí más me pasa que es como, los divido como en categorías de conversación. A mí, más que como la gente que se parece y los que no se parecen, yo lo diría de esa manera. Es como, ok, sé que con estas personas puedo hablar todo lo que yo quiera de ciencia o de mi carrera o lo que me apasiona. Y como con estas otras personas puedo hablar todo lo que quiera en el ámbito social. Y es como, me siento bien en ambos lugares. Porque, o sea, como, obviamente nunca voy a poder hablar de ambos O sea, temas con ambas yo lo personas. que noto es que eres muy analítico. Incluso, o Sí, sea, más allá de, de las materias, por ejemplo, de química, no es sí. analítico por sí mismo, pero en tu vida diaria eres muy Sí, analítica. siempre he sido así. ¿Sabes qué? Hace un tiempo, antes de entrar a la U, recuerdo que un tío me regaló un libro que se llamaba Cómo ser amigos. No recuerdo el autor, pero yo dije como, porque yo quisiera leerlo. Y me dijo, hazme caso, léelo. Y como que te deja muchas lecciones de vida. Y bueno, entonces recuerdo que una de las cosas que se me quedaron en la cabeza, que por cierto no me terminé de leer el libro, porque ajá, no sé qué pasaría, pero el tema es que me quedo con eso. Y es que las personas como que, tipo, con el pasar del tiempo en la vida adulta, nos vamos a dar cuenta de que las personas, o sea, tú tienes que hablar con las personas de lo que les interesa hablar a esas personas. ¿Sí? Como para, no es solo como un tema de sacar conversación, sino es como, así funciona, ¿no? O sea, es como, si tú sabes que esta persona es buena en esto o como la conociste por este tema, es como, siempre vas a hablar sobre esas cosas. Pero como no puedes hablar de algo nada que ver con esa persona. Eso es lo que te decía el libro. Ajá, como hablamos dependiendo de el contexto de esa persona. Ok, bueno. Entonces, como ahí empecé con este tema de, o sea, era algo que antes hacía inconscientemente, lo de categorizar a mis amigos o a las personas con las que me llevo, y luego me di cuenta que al parecer es como, ahora sí lo hago conscientemente, como analizar un poco más, o sea, hacer full analítica con mis amigos o con mis compañeros. Pero sí disfrutas de este tipo de relación. Sí, porque te digo que es como, me siento bien hablando con ellos de este tema, pero me siento bien también hablando bien, Ok. de este tema con estas personas que sé que nunca voy a poder hablar con estas otras personas sobre esos temas. Mm, bueno, ese es el objetivo que disfrutes también de tus relaciones. Claro, Pero también, o sea, no te limites simplemente a como a pensar como que con estas personas no hablar nunca de estos temas, sino simplemente como también podría simplemente decirles, oigan, me pasó esto, o también me interesa esto, y ellos van a tener sus opiniones y van a decir como que está interesante, o tal vez les interese tanto que empiecen a hablar de nuevo, que empiecen a hablar de eso casi todo el tiempo. Entonces, las oportunidades también, claro. o sea, no cerrarse Es verdad, no lo había al, pensado, como explorar ajá, otras partes, tal vez como, de la relación, porque tal vez esa relación simplemente se basa en eso. sí, es interesante también. O sea, lo digo también por experiencia personal. Sí, sí ayuda bastante. Ok. Y mi último tema del video, la disonancia cognitiva y resistencia al cambio. Bueno, esta me encanta. La disonancia cognitiva es, en pocas palabras, estoy grabando, en pocas palabras, cuando, cuando tienes una idea muy arraigada a ti, por ejemplo, digamos, creer en Dios. Una persona cree demasiado en Dios, o sea, es un fiel creyente. Y de la nada, una persona en su vida le demuestra que Dios no existe a través de la ciencia, digamos. Ujú, Entonces esa persona dice como que, ok, pero, o sea, tiene buenos argumentos, pero no, o sea, no, Dios existe, Dios existe, Dios existe. Y lo que esa persona puede
las decisiones que puede tomar esa persona es o arraigarse a su idea de que Dios existe y tal vez y sentirse incómodo en el momento porque es como que es una verdad que la tenías como absoluta y se derrumba. Sentirse incómodo en el momento. O también podría decidir más allá de la incomodidad, ok, ya acepto esta nueva realidad y me voy por este camino, pues sigo creyendo en Dios, aceptando esta otra realidad. Ujú. Podría ser. Eso ya depende de, como, de lo que tú quieras hacer con eso. Ajá. También es como qué tan abierta estás a nuevas ideas. Ujú. A eso me refiero. Sí, yo antes era así como una persona como muy cerrada con las cosas que creía, Mm. hasta que, bueno, te digo que estuve en el IB y como aprendí en una de las clases súper chévere que se llama Teoría del Conocimiento, es como a tener la mentalidad abierta, que de hecho era como otro de los valores que eran del perfil de estudiante IB. Entonces, como aprendí a eso, como a estar muy abierta a escuchar nuevas ideas. Y es como, ok, digamos, lo que tú me has comentado hoy, como hay cosas que me sirvieron full, como, ok, deberías tal vez considerar esto porque a mí me pasó, a mí me funcionó. Es como, ok, estoy abierta tal vez como a ponerlo en práctica y a ver qué pasa. Pero yo antes era como, no, eso es lo que yo quiero. Y eso es lo que yo quiero hacer. Y tú no tienes por qué decir, ¿me entiendes? Yo era como que full así, hasta que me di cuenta que es chévere eso, como ser mentalidad abierta. Experimentar nuevas cosas. Ajá, Porque no experimentar. sabes lo que hay más después de eso. O sea, si experimentas eso, ¿qué tal si hay algo más que no conocías? Y es verdad, porque seguramente ya te pasa, ¿verdad? De que experimentaste algo y es como que, no había visto esto, pero justo porque tomé la decisión y tomé la acción de esto, se me abrieron estas puertas. Exacto, me pasa mucho. A mí también. Y bueno, ya nos pasamos del tiempo. Eran 25 minutos y ya estamos media hora. Verídicamente solo nos dejamos llevar y pasó esto. Pero bueno, Edgar, aquí está nuestro video. Espero que le haya gustado. Espero que lo haya visto completo. Y ya, Gracias, este es nuestro chao. control. Chao.